Hola a todos, soy Duba Moreno, estudiante del curso de SEA, en la cual hoy vamos a explicar lo que es el ejercicio RC2, trayectoria 2 del módulo optativo robótica industrial. Así que nada, vamos al lío, vamos al ataque y vamos a ver un poco lo que es este ejercicio. ¿Vale? Este ejercicio está conformado por 3 piezas, como podemos ver, la cual es una esfera recortada por un cilindro y por un cuadrado. Un cubo, como lo queréis llamar, un cubo recortado por un cubo y por un triángulo. Y aquí tenemos un cilindro recortado por otro cilindro en forma especie diagonal, estilo así, hacia arriba. Lo que es este ejercicio, ¿vale? Por aquí vemos las trayectorias, vemos nuestro controlador. En la carpeta de objetos he creado un objeto de entrada a la pieza 1, un objeto de entrada a la pieza 2, que como lo veis se va marcando, un objeto de entrada a la pieza 3 que está por allí, un inicio que he creado lo del inicio, pero al final no lo he utilizado. En teoría, en inicio tendría que haber puesto el objeto de phome, vete a casa, en el J0, que no se debe meter nada en principio, ¿eh? Pero bueno, como es para un ejercicio, vamos a darlo por bien. Profe, dámelo por bien, please. Que le he puesto en nuestras trayectorias a casa. A casa. La trayectoria es directamente muy simple, que es muévete a phome. Vale. En la trayectoria entrada 2, pues entrada 2, vete a entrada 2. Entrada pieza 1, perdón. Entrada pieza 2, vete a entrada pieza 2. Aquí entrada pieza 3, muévete a la entrada pieza 3. Para que así la máquina no sufra ni que haya movimientos de eje raros, porque me estaba dando un montón de fallos sin poner esto. Y después me tocó ponerlos y ya me dejó dar tanto fallo. Aquí en movimiento de la pieza 1, que esta es la que me ha costado un montón, porque los cortes, como veis, no son curvos, sino que son líneas prácticamente. Entonces por eso me costó más. Pero bueno, aquí como veis tenéis todos los puntos. Esta es la que me costó un montón, ya lo sé, hay puntos duplicados en la primera pieza. En la primera pieza hay varios puntos que en principio podía haber obviado y no haberlos duplicado, pero bueno. Eso me pasó en la pieza 1 porque ha sido la más complicada de todas a la hora de hacerla. También aquí no me detectaba la parte de arriba y he tenido que moldearlo por el lado de fuera. Aquí por el lado de dentro, como vemos, aquí seguimos los puntos y aquí terminaría nuestra pieza en esta esquina de aquí. De esta esquina vuelve a phome. Bueno, ahora lo vemos en la ilustración, como lo vamos a ver ahora mismo en el visor. Os muestro la pieza 2. Aquí se ha simplificado mucho la cosa porque al no tener tantas curvas se ha facilitado y son todos movimientos lineales. Aquí no se han duplicado puntos, he aprovechado cada punto sin duplicarlos. Por ejemplo aquí, ahí como vemos, pim, ves, el 610 se repite. El 610 se repite porque no he duplicado puntos, me refiero. Ahí. De la 540 baja a la 550, de la 550 va a esta esquina, de esa esquina va a esta esquina, 570, de ahí va a la 610, de ahí va a la 550 y he decidido volver para atrás y ya comenzar a subir y demás cosas. Luego lo veremos en nuestro visor. Pasamos a la pieza 3 y la pieza 3, como veis, está muy guapa, es una de las que más me gustó haberla hecho. Y aquí sí que he utilizado movimientos circulares, movimientos líneos y movimientos circulares, sin duplicar puntos, como lo he dicho antes. En la pieza 2, en la pieza 3 no he tenido que duplicar puntos, así que nos ha venido bastante bien. Y en la pieza 1 me costó un montón, pero gracias a la pieza 1 aprendí a hacer rápido la pieza 2 y la pieza 3 y aprendí los movimientos curvos. Os muestro un poco nuestro rapid. Vamos al main y aquí en el main pues tenemos todas las constantes creadas directamente solas por rapid y aquí nuestras variantes, nuestros
Esto crea la variante y esto es la trayectoria, o como se dice aquí. Esto crea los objetos, los props crean objetos, y después todo esto, dentro de los objetos están las trayectorias. Y así con la pieza 1, la entrada pieza 1, la ve a casa, la entrada pieza 2, digo la pieza 2, perdón. Venga, os lo dejo para que lo veáis. Tenemos aquí la entrada pieza 2 también, la entrada pieza 3, y por último tenemos nuestros movimientos, nuestras trayectorias de nuestra pieza 3. Aquí en nuestro rapid, en nuestro main, está la trayectoria que he seguido de a casa, del principio donde se ubica nuestra pieza. Va a la entrada de la pieza 1, luego contornea la pieza 1, luego vuelve a la entrada de la pieza 1 y vuelve a casa. De casa, o sea, de casa al inicio de donde está ubicada nuestra herramienta. Luego entra la pieza 2. Tenemos aquí el movimiento de la pieza 2, o sea, nuestra trayectoria de la pieza 2. Sale el elemento, sale nuestra herramienta a la entrada de la pieza 2, vuelve al inicio del todo. Entra nuestra pieza 3, hace nuestra trayectoria a la pieza 3, sale de la pieza 3 y volvemos al punto de inicio. Vale. Una vez explicado esto, procedemos a ver nuestro visor de cómo va haciendo cada movimiento. Ve, del inicio entra a nuestra pieza 1. De nuestra pieza 1 va a la esquina de la pieza 1, contornea con un movimiento circular, vuelve a contornear con otro movimiento circular, y aquí volteo la máquina, la herramienta. En principio la había hecho en lateral por el lado de aquí, para que me contorneara por el lado de aquí, pero al final he decidido hacerlo por el lado adentro. ¿Por qué? Por el simple hecho de que por el otro lado, si lo hago para que mi máquina contornee ese lado, al final al cabo va a chocar con mi otra pieza. Entonces, ya que para que se vea bonito, he decidido hacerlo los dos iguales. Y para que no chocara, voy modificando poco a poco el ángulo de nuestra herramienta para ir contorneando nuestra pieza sin que se choque en ningún lado. Aquí volvemos a girarla y ya contorneamos por fuera en un movimiento circular, la parte de fuera, la parte de dentro. Vamos a la esquina. Podía haber vuelto al punto este directamente, o haber comenzado desde aquí, o haber vuelto arriba y volver abajo, pero he decidido pues volver al punto con un movimiento circular, igual que como he ido para allá. Y ya por este lado, como vemos, no colisiona nunca con nada. Bajamos, vamos modificando el ángulo de nuestra pieza, volteamos nuestra pieza. A ver si la vemos, la detallamos mejor por aquí. Vale, sí. Y aquí, pim pam pum, llegamos hasta la parte de arriba, y una vez llegada y terminada nuestro contorno de la pieza, volvemos a la entrada de la pieza 1, y de la entrada de la pieza 1 al inicio del todo. Pues del inicio del todo entramos a nuestra pieza 2, pum, ahí entramos a nuestra pieza 2, y ya aquí a la esquina bajamos, vamos poniendo recto nuestro lápiz, pum, y aquí en este movimiento vamos girando también nuestra herramienta, ya que si sigue en el mismo ángulo chocaría con nuestra misma pieza. Entonces, dándole un pequeño ángulo, vemos que no choca en ningún lado. Nuestra máquina sigue con la punta contorneando y va perfecta por nuestra pieza. Vuelve para atrás, vuelve para adelante. He decidido lo que he dicho, a retornar las mismas vías para no tener que, una vez que llegues aquí, alzar el lápiz y volver aquí. Me parece un poco feo, pero bueno,
Así lo veo un pelín más bonito. Viene para acá, volvemos arriba y contorneamos la parte de arriba, volvemos a la entrada de la pieza y de la entrada de la pieza al inicio del todo. Del inicio del todo entramos a nuestra pieza 3. De la pieza 3 vamos a la esquina, contorneamos con un movimiento circular, otro movimiento circular. Esta pieza me gustó un montón. Otro movimiento circular por allí, por aquí. Volvemos a hacer el mismo movimiento y ya de aquí volteamos un poco la máquina para que no choque en ningún momento con nuestra pieza. Volvemos a girarla. Una vez que estamos aquí arriba, contorneamos la parte de arriba y terminamos en el inicio del todo. Espero que os haya gustado. Espero que haya sido de vuestro agrado. Y nada, hasta aquí el ejercicio de trayectorias 2 de nuestro curso optativo de robótica industrial. Like si os gustó y compartir un poco. Así que nada, chao, chao. Okay, let's go.